Listo, grabando. Bueno, entonces oficialmente buenos días, me alegra pues, otra vez estar aquí con ustedes. Cada clase, créanme que para mí es como un espacio así súper valioso que trato como de meterme mucho y darla toda porque es pues como vigorizante también. Y más estos espacios así como esta clase de didácticas que permite muchísimo esa parte reflexiva. Por eso también quiero que sea muy participativo y no sea 2 horas yo aquí hablando, bla, 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 sino que también entre todos vayamos reflexionando y construyendo también como conclusiones a partir de lo que va sucediendo aquí. Yo simplemente voy a entrar como a definir conceptos, a ahondar en todo esto que es la didáctica de las artes plásticas específicamente y ponerlos también como en contexto de qué trata esto y gran parte de la clase pues chévere que sea más como a manera de debate, de discusión. Y es un poco complejo pues el tema de estar a través de una cámara, pero yo cuento con que están pues ahí súper atentos. Eh, Como les decía hace 8 días, pues no tenía claridad si yo iba a continuar esta clase o si iba a haber otra persona, pero pues ya me dijeron que sí, que iba a estar aquí, entonces chévere pues compartir este espacio. Es una clase que me gusta mucho precisamente porque tiene muchas posibilidades, porque no es solamente teoría y teoría y teoría, sino que esa teoría la podemos abordar también desde una práctica. Precisamente porque pues las artes plásticas son, digamos, como ese espacio o ese contexto en el que yo puedo utilizar diversos materiales, diversas formas de comunicar. Entonces, no sé si han notado, pero las clases conmigo son como de las más prácticas, ¿no? Como las que más son de hacer. Y pues eso permite una dinámica un poco distintas, todo lo que es artes plásticas. ¿Listo? Entonces, lo primero es como aquí contarles un poco todo el tema, empezar a desglosar conceptos, ¿no? Entonces, empezar a desglosar qué es educación, qué es didáctica, qué es una competencia, qué es, digamos, artes plásticas, por ejemplo, y cómo se empieza a configurar todo esto, qué es una didáctica en realidad, qué es, para qué me sirve, qué voy a hacer yo con eso. Y que empecemos a tener cada vez más herramientas y más estrategias para poder nosotros o ustedes como futuros licenciados digamos, poder abordar cualquier tipo de público, poder tener como diferentes situaciones que ustedes pueden solventar. Y lo digo porque uno como educador o en esta parte de la docencia, uno termina visitando muchos lugares y termina siendo parte de muchos contextos, ¿cierto? Y uno empieza a notar muchas diferencias. Comparar es como un hábito inevitable y no siempre comparar es malo. Comparar le permite a uno también conocer y reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, cada que uno llega a un contexto se da cuenta que hay formas distintas de abordar eso que yo sé, eso que yo puedo brindar, ¿sí? Específicamente en el caso de las artes plásticas, pues yo les he contado que, bueno, ustedes saben que yo soy de aquí de Cali y en el contexto de la FUP, hablando específicamente de mis áreas, yo siempre quedo gratamente sorprendido por el talento que hay y digamos por esa capacidad creativa y desde las artes plásticas hay mucho potencial. Y créanme que he estado en varios lugares y aquí específicamente me ha pasado mucho eso, que de un salón muchas personas son muy buenas y muy concisas y dibujan muy bien, pintan muy bien y me dicen que nunca habían tenido como experiencias previas. Entonces es algo muy particular del contexto de la FUC, ¿cierto? Me muevo en otros contextos y la dinámica es muy distinta a veces. Las formas de abordar los temas a veces son muy distintos. No quiere decir que uno sea bueno y otro malo, sino que sencillamente cada contexto arroja también como unas particularidades y uno aprende como a leer eso, como irse adaptando también o como ir generando estrategias para que, digamos, la información no se pierda. Entonces, yo no sé si ustedes, este cuento de la educación, no sé si ustedes tienen claro cómo nace en realidad el colegio, la escuela como tal. ¿Alguno de ustedes sabe eso? Cri, cri, están dormidos todavía. Ojo que a mí los silencios incómodos me dan ganas de gritar. Bueno, cuando les hablo de la escuela como tal,
tenemos que irnos por allá por allá a 1760 más o menos. Estamos hablando del siglo XVIII. Resulta que en Prusia, que es como uno de los lugares donde surge todo este cuento de la escuela como tal, como espacio consolidado, nosotros históricamente como sociedad o sí, como sociedad occidental estamos atravesando por un proceso de industrialización, ¿cierto? Ustedes saben que la industrialización pues es sencillamente cuando comenzaron a aparecer máquinas a vapor, cuando comienzan a aparecer, digamos, empresas, comienzan las ciudades a hacerse cada vez más grandes y la gente comienza a migrar del campo a la ciudad y se comienzan a generar, sí, a gestar lo que hoy son las grandes ciudades, las grandes capitales, y se comienza a implementar como el sistema de producción en masa, además, el sistema capitalista, todo eso empieza, digamos, como a tomar muchísima fuerza y se comienza a gestar lo que conocemos hoy en día, pues como las sociedades, digamos, sí, que hacemos parte como de un comercio, de unos consumos y unas dinámicas muy, muy particulares. Entonces, en esta época, la escuela nace como por varias cosas. Una, como, como una manera práctica. ¿Por qué? Porque digamos que si yo como empresario, yo voy a montar una empresa y la pongo, no sé, en X lugar, la gente comienza a venir, pero esta gente tiene hijos y yo necesito que mis empleados puedan trabajar, digamos, fuertemente o sin interrupciones por un periodo de 10, 12 horas. Yo tengo que ver cómo hago para que ellos no, primero no vayan con hijos al trabajo, porque puede ser peligroso y porque no es, digamos, práctico. Y tengo que empezar a buscar espacios donde esos niños se puedan quedar sin sus papás, ¿cierto? Entonces comienzan a gestarse estos primeros espacios donde los niños prácticamente están en un lugar como de guardería, como de cuidado. Y es muy curioso cómo se comienza a gestar también como un sistema o un pensamiento en el que, digamos, se empezaban a pillar que si querían en un futuro más mano de obra, por decirlo así, como que los inicios de la educación son un poco crueles, tenían que irlos gestando desde ahora, como que en ese espacio podían empezar a gestar posibles personas que fueran productivas y que pudieran más adelante, digamos, ser como el reemplazo de esos padres, ¿cierto? Entonces la educación, si ustedes se fijan en sus inicios o incluso a veces todavía tiene como una, una similitud con el sistema de producción. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en una empresa, digamos, están produciendo algo en serie, ¿cierto? Entonces aquí está la materia prima, aquí hacen el producto, aquí lo empacan, aquí lo distribuyen, ¿cierto? Es como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Cuando uno se fija en un colegio, por ejemplo, entra el niño, ¿cierto? Pasa primero, pasa segundo, pasa tercero, pasa cuarta y va como en secuencia y por último pues sale como una persona ya formada, como una especie de producto, ¿sí? Entonces digamos que es muy, muy similar esas ideas. Muchas veces el sistema educativo, y es muy curioso y también a veces muy un poco perturbador, que muchas veces está más mediado por temas administrativos que por temas educativos. De hecho, en sus inicios, digamos que los que establecían como ciertos criterios relacionados con qué enseñar y qué no enseñar, pero digamos que eran los administrativos, ¿sí? Gente que ni siquiera se ha parado en un salón de clase. A veces esto sigue sucediendo, ¿no? Entonces digamos que la educación ha tenido muchas transformaciones, muchas de ellas positivas, pero hay otras que siguen siendo muy, eh, digamos, como muy relacionadas con esos inicios. Entonces la idea aquí en esta clase es comenzar como a reflexionar sobre todo esto y comenzar a dilucidar como un panorama mucho más amplio, ¿cierto? Esta, digamos, Prusia, como les contaba, era también, digamos, una sociedad como muy absolutista, y en esta idea de educación también era como ir trabajando también como el pensamiento de las personas, era como el espacio en el que decían como que, ok, aquí podemos disciplinar, podemos organizar y podemos generar hábitos y pensamientos en una persona para que
digamos que a conveniencia de una élite o de unos intereses particulares, pues digamos que pudiera ser funcional, ¿sí? Ese es como el origen de lo que es la escuela como tal. Es triste, pero digamos que es mucho de lo que hoy en día se sigue transformando y llevando a nuevos horizontes. Obviamente eso es como la conocemos, ¿no? Porque si hablamos de transmitir conocimiento y todo esto, pues ya desde Grecia habían espacios en las polis donde el conocimiento se expandía, se debatía y se escribía sobre eso, ¿sí? No quiere decir que Prusia fue como el origen de todo, sino que es el origen de esto que nosotros conocemos como espacio educativo, como espacio de reflexión. Y hay también una intención en estos inicios de Prusia de la educación de homogeneizar, ¿sí? Cuando yo hablo de homogeneizar es como que todo sea igual, como que yo imparto un conocimiento y ese conocimiento es igualito para todos y se asume de que todos van a entender eso de la misma manera, cosa que sabemos que no es cierto. Entonces les quiero compartir una imagen y que ustedes me digan qué piensan y qué pueden ver ahí. Es básicamente un consolidado o un símbolo de lo que muchas veces sucede en el sistema educativo. Es una imagen que posiblemente ya la han visto porque ha sido muy viral, pero quiero que la analicemos. ¿Qué piensan de esa imagen? ¿Qué les surge? ¿Se sienten identificaciones en algún momento o qué piensan de ello? No me dejen hablando solo. ¿Que es absurdo? Sí, ¿qué más? Profe, buen día. Buen día. Profe, pues para mí esa imagen, pues yo creo que, digamos, un ejemplo, ¿no? Dice, pues creo que dice, todos tienen que subirse al árbol, ¿no? Ujú. Digamos, el mono puede ser que tenga la facilidad, Exacto. pero el resto digamos, animales o compañeros no van a tener la misma capacidad o la misma, digamos, como la misma inteligencia o bueno, la facilidad de subir a ese árbol. Entonces va a ser Exacto. mucho más difícil en llegar a ese punto que, que una persona, pues como digamos, ahí hay un personaje, como dice el mono, pues que va a tener práctica, es un animal que se trepa, entonces él va a tener mucha mayor facilidad que los demás animales. Exacto. Por ahí Sara dice, no todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos distintas habilidades. Entonces, esta imagen digamos que es muy caricatura, pero simboliza muchísimo de lo que pasa a veces en el sistema educativo. Cuando yo les hablo de homogeneizar, es como un pensamiento, eh, si juzgas un pez, esa es de Albert Einstein, de hecho esta imagen tiene mucho que ver con eso. Si juzgas un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Y eso es totalmente cierto. Y es algo que en términos educativos se ha comenzado a replantear. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que todos aprendan de la misma manera y que todos tengan los mismos resultados, ¿cierto? Aquí puede ver, claro, obviamente hay un personaje que tiene ventaja por encima de los demás. Entonces, cuando estemos en eh, ok, Pedro, no hay problema. Cuando nosotros estamos frente a un salón, es tener como esta caricatura en la cabeza. Hay personas que tienen habilidades para ciertas cosas y de pronto para otras no tanto. No quiere decir que uno sea mejor, que uno sea peor, porque eso ya son juicios de valor, además feísimos, ¿sí? Y como mandados a recoger es pensar que todos en ese espacio tienen una capacidad, como decía Sara, unas capacidades y unas habilidades distintas y lo que yo tengo que hacer como educador es empezar a ver cómo hago para que ese potencial que está allí en la persona pueda empezar a aflorar y lo pueda utilizar a su beneficio. ¿Sí? Imagínense aquí ese pobre pez, ¿qué va a poder pensar él? Y uno puede decir, no, es que esto es demasiado exagerado, pero no, de verdad sucede. Por ejemplo, en una clase, no sé, de dibujo, ¿sí? Yo los pongo a dibujar de manera realista X cosa. Y resulta que hay alguien que ha tomado clases de dibujo en escuelas privadas y tiene un conocimiento amplio y ha podido practicar y acceder a otras cosas que de pronto otros no. El que está enfrentándose al dibujo por primera vez
va a sentir también como cierta lejanía de esa persona que tiene mucho más conocimiento, ¿sí? Ahora, todos los contextos cambian. Por ejemplo, esto lo podemos llevar a una realidad colombiana en la que a veces pasa, porque he estado en lugares donde me ha pasado. Está todos en un salón, y de todos en ese salón, por ejemplo, hay dos personas que no pudieron desayunar ese día, ¿sí? Si las necesidades básicas no están cubiertas, una persona que no ha desayunado, que tiene hambre, ¿cómo se va a concentrar igual a una persona que pronto sí desayunó, durmió bien, no tiene problemas en su casa, no ha tenido como ciertos inconvenientes que pueden afectar emocional y mentalmente, ¿cierto? Entonces, digamos que es complejo porque un salón es como un universo muy grande de muchos microuniversos, ¿sí? Y como que todo ese poco de gente que hay muchos casos particulares y cada uno de ellos con unas emociones, con unas historias, con unas capacidades, con unos temores también. Y si uno pretende que todo sea igual, que todos aprendan igual, es muy complejo, ¿sí? Por estas diferencias. Eh, Otro caso también, como que, bueno, resulta que todos están concentrados haciendo un ejercicio o en educación física, no sé, los ponen a hacer ciertos movimientos y de pronto hay alguien que tiene una condición especial, ¿sí? Que de pronto no puede caminar bien o cualquier cosa. Entonces, digamos que es como eso, es como empezar a ver que cada particularidad tiene unas habilidades y unas capacidades. Más adelante vamos a ver eso, si no lo han visto también el tema de las inteligencias múltiples, ¿sí? Digamos que con Gartner eso quedó muy claro de que si una persona no es buena para algo, no quiere decir que sea mala, ni que sea bruta, ni que no sea capaz, porque eran términos que incluso se llegaron a utilizar, sino que sencillamente hay ciertas inteligencias, inteligencia intrapersonal, interpersonal, inteligencia matemática, inteligencia, digamos, corporal, musical, de literatura. Entonces, digamos que si una persona no tiene capacidad de pronto para la matemática, no quiere decir que sea bruta, porque puede que tenga una inteligencia muy kinésica y necesite más bien cómo moverse, que esta persona pueda ser muy buena en teatro, ¿sí? Una persona que sea muy buena en música, pues yo no puedo decir que sea cerrada para las matemáticas, porque la música en su precisión, pues también tiene cierto nivel matemático, ¿cierto? Entonces, digamos que es como empezar a vislumbrar un panorama cada que estemos en un contexto, en un salón. Vemos a niños, personas jóvenes, vemos muchas, digamos, muchas caritas ahí, pero es pensar de que detrás de esas caritas puede ser una imagen muy similar a esta, ¿sí? Y yo no puedo ser este profesor que va a evaluar con una cosa particular, sabiendo que hay habilidades distintas y que hay potencialidades distintas. Yo siento que la labor de un docente es precisamente esa, ayudar a construir también esa confianza y digamos, como ese interés o al menos esa curiosidad por un tema particular para que yo pueda comenzar como a explorarlo, ¿sí? Al ritmo de cada uno y digamos como a las capacidades que cada uno tiene, ¿sí? Entonces ahí es donde entra, digamos, el tema de la didáctica. Entonces, empecemos a desglosar. Estaba contando pues que el sistema educativo nace en Prusia con esta idea como tan industrial, como tan de homogeneizar, disciplinar y también con una cosa muy conductual, ¿no? No sé si de hecho se han fijado que por lo menos en los colegios todavía se utiliza esto del timbre, ¿no? Y es un timbre muy similar incluso a lo que se utiliza en algunas empresas, que es como que suena un timbre por allá anónimo y la gente sencillamente como que sabe que ese timbre conlleva a una acción o a un comportamiento muy específico. Entonces es muy loco pensar como de que la educación en sus inicios fue como eso, como estandarizar a todo el mundo. Y ustedes saben que en un principio era complejo, por lo menos a mi papá le alcanzó a tocar esta época en la que los castigaban físicamente, que si alguien se equivocaba le daban con una regla en la mano, no sé si de pronto sus papás le han contado o a alguien aquí le tocó esa época, y los castigos eran severos, eran duros, y eran profesores que te podían decir en la cara no sirves para nada, ¿sí? Imagínense uno crecer con estas ideas y crecer con digamos, con esas creencias que pueden ser muy limitantes. Una persona que todo el tiempo le han dicho que no sirve, pues llega un punto en el que lo termina creyendo. Entonces, este espacio de educación y de crecimiento, en vez de aportarle a una persona,
puede, digamos, llegar a castrarla, llegar a cortarle también como las posibilidades. Entonces, el espacio escolar surge como con esta idea tan industrializada, tan homogeneizante, en un contexto muy casi que dictatorial. Y este panorama es muy curioso porque comienza a regarse por todos los países de Europa y termina llegando a Latinoamérica este sistema educativo como lo conocemos, ¿sí? De entrar en primero, segundo, tercero, separarlos por edades, ¿sí? En lugar de separar de pronto por capacidades o afinidades, se separan por edades y a partir de ahí se comienzan a dar unos temas muy específicos para cada grado. Entonces, esto se comienza a regar por todo el mundo y termina consolidándose pues el sistema como lo conocemos hoy en día. Todo con la idea de que las personas que entraban allí, cuando salieran, pudieran aportar, digamos, a ese mismo sistema empresarial que estaba surgiendo con la industrialización. Entonces, básicamente se generaban como personas, como mano de obra, digamos, en el colegio. Digamos que hay muchas cosas que se han transformado porque bueno, hay muchos estudios, ha transcurrido pues mucho tiempo también como para permitirse ciertas reflexiones. De 1760 que surge esta idea de escuela hasta ahora, pues ha pasado mucho tiempo y nos ha permitido empezar a ver que el espacio o estos contextos educativos también deben trabajar el ser, también deben trabajar otras habilidades que no necesariamente son, digamos, memorizar, aprenderme al pie de la letra algo, y comenzar a cambiar, a transformar ciertas dinámicas, que tienen que irse, como acomodando también a los contextos. Hace 8 días les decía, esto de la virtualidad nos transforma, y nos permite hacer otras reflexiones con relación a la educación. Sí, el hecho de que tengamos que estar virtual tanto tiempo y ya comienza a generar otras cosas y comienza a arrojar otras reflexiones. Entonces es muy interesante ver el tema de cómo los contextos también van haciendo y que la educación se vaya transformando. Entonces, bueno, eso como en cuanto a lo que es un poco la historia de la educación. Hay unas áreas, que digamos que son muy, importantes y lo vamos a ver en todos los contextos escolares, que son las que transversalizan como todo y son las que de hecho cuando uno se fija en las pruebas ICFES o en estas pruebas saber, son las que más peso tienen y en las que más se enfocan muchas veces, que serían, matemática y lenguaje, ¿no? La matemática, ¿por qué? Porque pues con saber matemático yo puedo, digamos, hacer cálculos, no sé, en química, en física, en trigonometría, puedo tener nociones de geometría y demás manejando la matemática, ¿cierto? Y el lenguaje, pues porque es la que me permite leer, interpretar, construir texto, analizar, y de pronto como, tener un panorama pues desde la literatura. Entonces digamos que esas dos áreas siempre han sido como las que transversalizan. Cuando hablo de transversalizar es como que atraviesa todas las demás áreas del conocimiento, porque sin esas dos es muy difícil, digamos, como prácticamente estudiar, ¿sí? Y si nos fijamos desde niños nos enfocan mucho en eso, aprender a contar, aprender los números, aprender la M con la A, la M con la E, todo eso, ¿cierto? Y digamos que se enfoca muchísimo en eso, las pruebas a ver y todo lo que tiene que ver con ICFES y eso le da mucho peso a estas dos áreas porque son las que transversalizan todo. ¿Qué pasa? Digamos que, el contexto artístico, aquí vamos a empezar a hablar ya de artes plásticas como tal. Cuando yo hablo de artes plásticas, de hecho se llama artes plásticas no porque sea plástico ni sea nada volátil, sino que cuando yo digo artes plásticas estoy envolviendo con la palabra todo lo que tiene que ver con lo que yo pueda moldear, ¿sí? Lo que yo pueda usar para transformar. Y las artes plásticas, como les decía, en algún momento hace 8 días es, digamos, dentro de las artes es la que utiliza herramientas, utiliza materiales. Yo puedo utilizar un pedazo de plastilina, yo puedo utilizar un pincel, yo puedo utilizar pintura, yo puedo utilizar lápiz y las artes plásticas envuelven escultura, dibujo, pintura, arquitectura, sí, ahorita podríamos hablar también de artes, digamos, visuales que quedan también como enmarcadas ahí, las visuales pues tienen fotografía, video, todo esto. Entonces las artes plásticas es esto, ustedes saben que se habla de las bellas artes, ¿cierto? Que son literatura, música, teatro, eh, artes plásticas, ¿cuál otra? Bueno, danza, ¿sí?
Y se habla de artes plásticas, pues marca, digamos, como esas que les acabo de mencionar dentro de las bellas artes. Entonces, cuando yo hablo de artes plásticas, hablo de esa capacidad de utilizar materiales para modelar y para expresar. Entonces, ahí ya tenemos como ese concepto bien interpretado, ¿sí? Definido. Y cuando hablo de didáctica, hablo que didáctica es hacerse unas preguntas muy específicas para comenzar a plantearse otros panoramas al momento de yo enseñar esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo enseño? Es una pregunta que hay que hacerse dentro de una didáctica. Una didáctica, para resumir, es como una estrategia para yo poder transmitir un conocimiento y que ese conocimiento quede de alguna manera impregnado en las personas o que las personas puedan a partir de ese conocimiento producir, hacer, reflexionar, crear o pillarse como otros panoramas, ¿cierto? Entonces una didáctica plantea como cómo enseño, para qué enseño eso, ¿sí? Y cómo busco yo estrategias para que en el contexto en el que yo esté o en la situación en la que yo esté, yo pueda hacer que los demás puedan disfrutar de un proceso, ¿sí? Entonces didáctica de las artes plásticas es, para resumir, ¿cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para que una persona pueda utilizar ciertos materiales, ciertos elementos y ciertas técnicas para decir algo, para expresar algo, para reflexionar sobre algo? Eso son la didáctica de las artes plásticas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como es un panorama tan amplio que nos ofrece las artes plásticas, y precisamente por su plasticidad y por esa facilidad que tiene como de utilizar casi que cualquier cosa, digamos que es ver cómo se encamina y cómo se enfocan distintos materiales, distintos momentos, distintas técnicas para cosas muy específicas, ¿sí? En eso nos diferenciamos de otros lenguajes artísticos, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de música, estoy hablando de un instrumento, ya sea mi voz o ya sea un instrumento que me permite generar sonidos, y lo aprendo y todo es ese instrumento, ¿cierto? Si hablo de teatro y danza, pues es mi cuerpo el instrumento. Si hablo de literatura, pues es la escritura. Hoja, papel, libros, el instrumento. Pero cuando hablo de artes plásticas, yo no puedo decir es solamente pintura o es solamente dibujo, sino que es muchísimo más. Y digamos que es algo que se comienza a trabajar desde muy niños. De hecho, no sé si han visto que uno desde niño lo ponen para ese tema de la motricidad fina y la motricidad gruesa, eh, digamos como empezar como a explorar con distintos materiales, texturas y demás, ¿cierto? Entonces aquí para que ustedes también hablen, me gustaría que me contaran un poquito, por ejemplo, que recuerden cómo fue esa experiencia en el colegio en relación a las clases de arte. Si veían clases de arte, cómo eran, si no vieron arte, no sé, qué reemplazaba de pronto esa área y que me cuenten un poco eso. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en un colegio público aquí en Cali. La clase artística yo la esperaba mucho. Yo no era el más artista, lo confieso, eh, pero yo esperaba mucho esa clase porque sentía que era el espacio en el que podía como hacer algo distinto. Yo estudiaba con casi que 40 compañeros más en un salón muy caluroso, con un uniforme que odiaba ponerme, eh, y digamos que todo el día era sentado viendo un tablero, un profesor hablando, entraba uno, salía otro, y cuando entraba la profesora de artes, era como con esta expectativa de que algo distinto podía pasar y resulta que no. Lo que hacían era pasarnos un libro, pinten aquí, rellenen aquí, hagan aquí y no pasaba nada más. Entonces, mi relación con la educación artística en el colegio fue la verdad un asco y fue, digamos, como muy decepcionante, ¿sí? Entonces, cuéntenme ustedes cómo les fue con esa experiencia artística en el contexto escolar. Vamos al tiempo en el que estudiábamos. ¿Quién me cuenta algo? ¿O no veían arte o cómo era el profe o qué tanto hacían? Cuénteme, chismosén. Profe, pues Dime. como tal, eh, yo tuve una profesora que era buenísima para dibujar y ella Ujú. siempre pues me enseñó mucho lo que era lo dibujo y pues, inclusive cuando estaba pequeña yo deseaba
ser, yo deseaba ser pintor. Entonces, ya de un tiempo para acá, como que de tanto hacer dibujos, de tanto dibujar, de tanto pintar, me aburrí. Y más bien me metí a lo que es lo de la música, lo de cantar, Ujú. y ya con el tiempo cantar y bailar, porque pues esos son los dos. Me encanta cantar y bailar, pues dibujar, pues sé, pero casi no me gusta. Ok, Y solamente como eso, ok, ya. o sea que si hubo alguien que de alguna manera influenció, que tuvieras como una relación con el arte. Sí, no necesariamente te enseñó a cantar, pero a partir del dibujo pudiste como sentir como que había formas de expresarse. Sí, profe. Ok, bueno, entonces por ese lado hay una experiencia chévere. ¿Quién más? ¿Cómo les fue en el colegio con la clase de artes? Cuenten, cuenten. Recuerden que no me pueden dejar hablando solo 2 horas, me canso. Necesito también escucharlos. No les dé pena hablar. Profe, yo. Dale. Profe, pues el mío fue algo, pues no tan bueno también, por lo que en la institución que yo estudiaba, porque ya me empezaron a dar instituciones, ¿no? En la primera institución sí daban clases de arte. Ok. Yo más me iba por danza, entonces yo incluso hice un diplomado en danza, tengo unos diplomados y en pintura pues era muy poco, casi no Ok. daban. Ya Súper. cuando me trasladaron de institución a otro colegio, entonces a ese colegio llegué y ahí sí no daban nada, pues nada de arte. Ahí sí extrañaba la otra institución porque no manejaba nada y pues esa clase la reemplazaban por clase de idiomas, porque acá pues aplican más el idioma propio, entonces daban esa clase. Ok. Entonces más de la arte casi no. Entonces ya después ya de eso, ya el programa de jóvenes por acá daban talleres, entonces ahí donde yo me fui incluyendo, ahí donde ya empecé a participar en las mingas de muralismo. Y de ahí empezó. Ok. Vale, bueno. Muy curioso el suceso. Bueno, por aquí voy a leer y le doy la palabra a Miguel. Dice, profe, en mi caso, dice Yulisa, la vi, bueno, arte lo vi empezando el bachillerato, me gustaba mucho la clase, la profesora contaba de manera muy animada y diversa la historia del arte. Nos enseñó a usar las sombras para crear volumen, también nos enseñó a difuminar con pinturas, a hacer pulseras y a bordar. Bien. Y Sara dice, a mí me dieron arte hasta 8.º grado y fue demasiado decepcionante porque los profes nos mandaban a comprar un cuadernillo para pintar y nada más. Una vez perdí con ella porque en ese tiempo no me motivaba a hacer esto siempre. Ok, muy bien. Dice, ya el último año, Yulisa, ya el último año nos cambiaron la profe de artes y el profesor solo nos puso a practicar flauta, lo que se me dificultó mucho ya que desde pequeña sufría asma y siempre salía asfixiada, imagínense. Ahí volvemos otra vez al pececito que lo ponen a escalar un árbol, ¿sí? Una condición incluso biológica, o algo que hace parte como de, no sé, uno nace con eso y que lo pongan, o sea, sigue pasando, ¿vieron? Dime, Miguel, ¿qué ibas a decirnos? Muy buenos días. Buenos días. Pues yo también estuve en un colegio que era privado y interno, ¿no? Tocaba que estar allá casi una semana. Entonces, pues allá también habían unos profesores muy buenos, ¿no? Pero como digo, enseñaban pintura, pero solamente a mezclar pintura, a combinar, a círculos cromáticos, todo eso. Entonces, sí, para que los profesores sí eran prácticos, pero como digo, así como mostrar más allá al fondo que cómo hacer dibujos así como estamos viendo ahora, entonces casi no era así, y pues en otros como el arte, que como era un colegio así como privado y también era respetado por la cultura, entonces allá mandaban a enseñar a hacer chumbes, sombreros o mochilas y todo eso. Entonces pues sí, como se dice artes propias, sí lo practicábamos bastante, pero más o menos como se dice así como bien al fondo, no pudimos llegar
a conocer. Entonces, y también la música también era bastante como motivado en la institución, porque muchos jóvenes que tenían talento conformaban unos grupos, y para que los que les gusta eso conformaron grupos musicales, todo eso, y pues ahorita yo veo que son muy capacitados ahorita, porque han seguido con sus talentos, y pues uno lo ve por ahí los compañeros que fueron de la institución y tienen muchos talentos, y bueno, algunos ya son docentes, y lo preguntan a uno que cómo va, y pues uno dice pues bien, y pues eso, como se dice, había muchos talentos de los jóvenes, y para qué los profesores siguieron con esos muchachos, y los que les daba eso, pues ahí tienen su forma de expresar, y ahí van siguiendo. Ok, vale, entonces hubo una buena influencia y miren que se acomoda mucho también como al contexto, ¿no? Porque me dice que hacían chumbe, hacían, digamos, otro tipo de cosas que de pronto en un colegio aquí en Cali pues no se van a hacer, ¿sí? Pero digamos que había pues un interés por esa parte plástica, por poder expresar, por poder, digamos, hacer. Entonces, bueno, chévere que tuviste como esa experiencia por aquí, Floriberto alzó la mano también. Buenos días, profe. Hola. Bueno, en el caso mío, pues digamos, de que yo me acuerde desde la escuela, pues los docentes, digamos, como dice usted, profe, solamente llegaban y hacían sentarnos en el tablero, ¿no? Solamente era tablero, tablero. Pero de igual manera, como dice el compañero Miguel, pues siempre fuimos a un colegio internado, pues gracias a ahí hubo un cambio, digamos, tuvimos la música, pero pues sin embargo, como por mi parte, digamos, el tiempo era muy corto porque no le ven interés a eso, digamos, le ven interés más, digamos, yo sé que la matemática, digamos, otras cosas son muy importantes, pero hay gente que, digamos, tiene talento, pero pues el tiempo que nos daban o digamos a los demás no era lo suficiente. Entonces sabían que, digamos, yo por lo menos, digamos, cuando era en tiempos de artística que nos decían, pues uno iba, pero pues digamos era coger la guitarra y bueno, y dele como usted podía, porque además de eso éramos muchos estudiantes, digamos, de mi grado, que fuimos 28 graduandos, a un solo profesor y como que hora y media, imagínense él para explicar. Entonces era muy difícil. Pero pues uno se divertía, ¿no? Era como llegar a otro espacio, digamos, coger una guitarra, bueno, cómo se toca, pero hay gente que, digamos, la cogía rápido. Y pues como digamos, yo lo único que pues de todo eso, pues ahí aprendí fue a tocar el bombo, quise tocar guitarra, pero pues digamos el tiempo no era tan suficiente. Zampoña también lo aprendí, pero digamos, el tiempo hay veces juega mucho, porque usted en una hora y media con, digamos, un ejemplo, una hora y media con 28 estudiantes en la escuela, usted necesita, como dice, el espacio, bueno, explíqueme cómo se coge esta guitarra. Bueno, decir como un niño pequeño, pero pues uno lo comprende más rápido, pero no es lo mismo. Y usted sabe que el tiempo vuela. Entonces, pero sin embargo, claro, usted, uno como joven, digamos, nosotros nos colocan siempre los miércoles, yo me acuerdo tanto que el lunes y martes era trigonometría, cálculo, física, el martes casi lo mismo, y usted llegar un miércoles, o sea, usted, mejor dicho, eso era como que le pintaran ahí un bosque y pierdes, o sea, el espacio diferente, ¿no? Ajá. Uno muchas veces esperaba más ese espacio que el espacio de atrás. Entonces, disfrutar más la media hora con los demás muchachos y coger la guitarra, el tambor, bueno, hacer sonar cualquier cosa, pero pues eso era como, digamos, la atención que uno se llevaba, pero pues, digamos, el tiempo era muy corto, pero pues. Ok, bueno, muy interesante y pasa mucho. Ahorita hablamos un poquito sobre eso. Dime, Valentina. Profe, pues como tal, mi primer maestro fue mi papá, porque yo recuerdo que tenía 4 años de edad cuando mi papá me empezó a enseñar a cantar. Ok. Y también, pues ya en el colegio,
me pasó lo mismo que le pasó a Yuleisa. El profesor nos puso a tocar flauta y yo también pues he tenido problemas con el asma, entonces se me hacía muy duro. Entonces yo le dije, no, profesor, mi fuerte es el canto y ya por ahí fue que me fui flexionando porque el profesor era como muy estricto y muy tenso. Y Ok, solamente era como que solamente danza y ya, y la flauta. Pero yo en danza no me metía porque yo en esos tiempos yo estaba como un poquito gordita, ujú. entonces se me hacía muy difícil para respirar. O sea, me cansaba de nada. Ah, ok. Y eso fue también lo que me pasó a mí. Listo, ahí también como unas condiciones físicas. Bueno, muy interesante escucharlo, gracias por participar. La idea es esa, que entre todos contemos experiencias porque eso es lo que nos permite también ampliar un poco la mirada. Entonces, no sé si se han fijado, bueno, en el contexto escolar, lastimosamente el tema de las artes ha sido visto en muchas ocasiones como de manera peyorativa. ¿Cómo así de manera peyorativa? Como que, bueno, ese es el espacio como para entretenerlos. El arte como entretenimiento, el arte como relleno de espacio, ¿sí? De hecho, no se han notado, no sé si notaban, por ejemplo, que los profes que enseñaban arte siempre terminaban era haciendo carteleras o decorando o haciendo como, sí, como cositas pues ahí que puede hacer cualquiera. Entonces digamos que era este espacio en el que sencillamente, incluso a veces pasaba algo muy loco y es que cualquier profesor que estuviera libre podía entrar a dar artes, ¿sí? No sé si les llegó a pasar. Como cada profesor no tiene nada que hacer, vaya a esta clase de arte. Y pues era una persona que de pronto ni tenía el interés, ni la capacidad, ni el conocimiento para impartir una historia de una clase de arte. Cosa que nunca va a pasar en matemáticas, ni en español. Nunca van a contratar a alguien que medio sepa para que enseñe eso, ¿sí? Entonces era como, sencillamente como un espacio en el que se entretenían a los pelados, a los niños, a las niñas, para que hicieran algo y tuvieran como una, digamos, como un cierto espacio de inclusive de manualidad, ¿no? Muchas veces las artes en los colegios terminaron siendo eso. La botellita hecha con conchitas de pasta, eh, el, el- el cuadrito hecho con lentejitas, la cajita hecha con palitos de paleta, y no pasaba de ser un mero objeto decorativo o un mero espacio como de, sí, prácticamente como tenerlo a uno ahí quieto haciendo algo. Entonces uno recibía estas clases pues bien porque era algo distinto a estar todo el tiempo en un tablero, pero digamos que es también pensarse como que el arte ha empezado a dar un vuelco y se ha comenzado a implementar de otras maneras. No es casual de que hayan licenciatura en artes, ¿sí? Porque digamos que en algún punto vimos como que, ok, el arte pues está siendo parte importante de estos procesos educativos. ¿Por qué? Porque no sé si se han fijado, traten de pensar en un profesor que ustedes recuerden mucho, ¿sí? Piensen en ese profesor de colegio que ustedes siempre recuerdan, ¿sí? Ténganlo ahí en la cabeza. Y lo van a recordar con aprecio, lo van a recordar con, digamos, con cariño. Sí, piensen en un profesor obviamente positivo, ¿no? Hay profesores que uno también recuerda de otra manera, pero piensen en ese profesor que de manera positiva los influenció y les dejó algo que ustedes sienten que no lo hizo ningún otro profesor, ¿cierto? Ahora piensen que lo que ustedes les genera a este personaje fue porque les brindó, digamos, una especie de experiencia. Les brindó como una experiencia que les permitió ampliar el panorama, caer en cuenta de algo o sentir algo muy intenso que fue significativo para sus vidas. Entonces, cuando uno recuerda a un profesor, cuando uno recuerda eso, uno recuerda eso, una experiencia, un sentimiento, una vivencia, algo que está en el cuerpo, ¿sí? Uno no recuerda, es que este profesor me enseñó que 2 más 2 era 4, ¿sí? Porque el tema del conocimiento, pues digamos que no es mentira que uno en el colegio aprende muchas cosas que después se les olvida, ¿sí? Yo por lo menos yo me gradué del colegio en el 2005 y yo desde esa época no sé lo que es matemáticas, por ejemplo. El pensamiento matemático, yo no sé para dónde se me fue. Yo era súper ñoño, pero pues desde el 2005 para acá yo estaba es más como con mi parte creativa. Entonces ya sentarme a hacer una fórmula y eso, muy complejo, ¿sí? Porque ya mi mente se fue más por el lado de lo creativo. Entonces, eh, digamos que es eso. Hay muchas cosas que uno ve
que no terminan olvidándose, porque no terminan siendo, digamos, como aplicables o que yo no las puedo ver y tangenciar ahí de una. Entonces, obviamente mi cerebro no va a archivar una cantidad de cosas y llenarlo y saturarlo con demasiada información, sino que él también es muy selectivo, como que, ok, hay cosas que yo no voy a usar, entonces las voy olvidando, ¿sí? Entonces, digamos que lo que ustedes recuerdan de esos profes es precisamente eso, y el arte lo que brinda también es esa posibilidad en cualquiera de sus lenguajes, permite son vivenciar experiencias, y las experiencias atraviesan el cuerpo. El conocimiento pues se queda muy aquí, pero una experiencia te atraviesa completamente. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, esta plastilina, ¿cierto? Yo con esta plastilina puedo hacer, puedo sentir, puedo ver una textura, puedo ver que si yo hago así, esto le pasa algo, que si yo muerdo, quedan ahí mis dientes, o sea, puedo tener como diferentes tipos de experiencias que me permiten a mí experimentar algo, sí, sentir cosas. Muy distinto a yo estar sentado explicándoles la historia de la plastilina, por ejemplo, ¿sí? Es mejor que ustedes cojan, que agarren, que amasen y retuerzan y demás, y tengan esa experiencia para que así mismo ustedes puedan ir sacando conclusiones a que alguien esté diciéndoles la historia de la plastilina comienza en 1860. ¿Sí? Es muy distinto. Por aquí Yuleisa dice, profe, algo que se recalca mucho en el colegio que estudié es que las clases de artes eran una forma de emprendimiento. Incluso los profes de matemática usaban cosas de artes para enseñar. En días culturales hacíamos manualidades para enseñar a sumar y restar. A los de primaria apadrinábamos a los más pequeños. Ok, ahí toca hasta el punto al que iba. Resulta que en algún punto comenzaron a pillarse como que, ok, el arte tiene como su potencial. Y el arte no puede seguir siendo ese espacio de entretenimiento o de hagan algo por hacer, ¿sí? De simplemente pasar el tiempo. Entonces se comienza a implementar o se comienza a, digamos, como a empezar a cohesionar con otras áreas del conocimiento y comienzan a pasar ese tipo de cosas de lo que nos habla Yuleisa. Entonces el profe de matemáticas se da cuenta de que, no sé, de que el máximo tiempo que un estudiante puede estar concentrado escuchándolo uno hablar, 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 es un mínimo de 40 minutos. Después de eso, es muy difícil que le pongan cuidado, ¿sí? O que estén full concentrados, porque hay unos tiempos de atención. Entonces le dice, ok, pero si yo enseño matemática, de pronto, no sé, si construimos un abaco, ¿cierto? Y con el abaco aprendemos a sumar, pero si el abaco lo hacemos en vez de pepitas, hacemos el abaco con masmelos, ¿sí? Y que él vaya sumando y vaya restando y que pueda comerse un masmelo cuando acierte, no sé, algún tipo de estrategia, yo no sé qué podría ser en matemáticas, pero digamos que comienzan a implementar eso, entonces comienzan las artes a ser también como un recurso pedagógico y ser un recurso también para que otras clases, otras áreas del conocimiento empiecen a construir otras formas de aprender, de brindar experiencias. Porque como les digo, cuando uno tiene la experiencia, pues ya le queda mucho más incorporado el conocimiento. Porque cuando yo memorizo, lo único que yo hago cuando memorizo es, que lo vamos a ver más adelante, que es una pedagogía tóxica. Cuando yo memorizo, lo que hago es aprenderme todo para un examen. Entonces, por lo menos María Caso habla de la bulimia, ¿sí? La bulimia pedagógica, que es como embutirme una cantidad de cosas, después vomitarlos ahí en un parcial, en un examen, y ya, eso se fue, no me acuerdo de nada, ¿sí? Pero cuando se brinda la posibilidad de tener experiencias, de tener como sensaciones que construyen conocimiento, pues queda muchísimo más, ¿sí? De hecho, a mí también en la universidad recuerdo eso, recuerdo que un profesor que la apreciaba mucho, que falleció, lo que más recuerdo de él fue las conversaciones de pasillo cuando estábamos en las mesitas en la universidad y él se agarraba a contarnos de sus experiencias, de que estuvo con Doris Salcedo, de que hizo una cosa, la otra. Yo recuerdo mucho más eso que las mismas clases, porque para mí fue muy significativo esas conversaciones que tuvimos, donde me transmitió como esa pasión por enseñar arte, que además es una vaina rarísima. Entonces, recuerdo más eso que de pronto lo que vimos específicamente en una clase de dibujo, por ejemplo, ¿sí? Y se trata de eso, se trata de que estos espacios pedagógicos sean espacios de reflexión, de experiencias y de que el conocimiento termine atravesándolo a uno y no sencillamente pasando por aquí, ¿sí? Entonces la didáctica de las artes plásticas es eso, es como yo permito que a través de materiales, de colores, de diferentes herramientas,
pues las personas puedan también construir conocimiento y construir, digamos, una experiencia que le permita reflexionar y, digamos, aplicarlo también en otro contexto, ¿sí? Entonces, bueno, quiero mostrarles un videito muy corto para, a ver, para que lo analicemos y también charlemos un poquito acerca de él, que tiene que ver como con lo que estamos hablando. Aquí. Para mí, un tema bien importante que he estado repensando en algunas ocasiones ya es la vocación docente. ¿Y qué significa ser docente y quién tiene vocación? Dentro del aula de clase me di cuenta de que existían profesores que eran héroes y que no siempre identificaban que ellos tenían vocación. Y me di cuenta que dentro del aula de clase no siempre existen docentes con vocación, hay algunos que están afuera, no necesariamente en un edificio, están en la comunidad o en el ágora de una aldea. Del otro lado, no son siempre ellos los que se dan cuenta de que tienen vocación. Sus estudiantes pueden darse cuenta de que tienen vocación a través de ciertas cosas. Por ejemplo, es difícil aprender la pasión que tiene un docente por su materia. Y los estudiantes se pueden enganchar a un tema y se olvidan que se trata del currículo cuando se les transmite esa pasión. Los gestos que un profesor hace, el llanto que incluso se puede generar, los saltos y los gritos que pega cuando explica respecto a un tema, generan una conversación con sus estudiantes que eso trasciende. Y los temas se vuelven algo que un estudiante va a llevarse para mucho después en el futuro y a desarrollar dentro de su propia vida. Asimismo, el sacrificio del sueño y el sacrificio de horas personales y de tiempo con familia es algo que un docente no siempre reconoce y no reconoce que lo está haciendo por sus estudiantes. Sin embargo, cuando alguien te dedica tiempo y te escucha, especialmente si eres un adolescente, y te brinda un espacio de confianza para poder hablar respecto a los temas que tú quieres, entiendes que este profesor tiene algo diferente y tiene algo especial, que tiene vocación. Cuando eres un joven, en cambio, que has tenido acceso a libros y que no eres un docente formal y que vives en una comunidad en donde hay muchas necesidades y de todo tipo, y reúnes a chicos de menor edad a que te escuchen y a que escuchen sobre las historias de navegantes o de marinos, de astronautas, y puedes tú ser el docente, tienes vocación, si es que lo estás haciendo de una manera voluntaria. Y si es que eres una joven, madre soltera, que fuiste madre adolescente también y tienes a otras jóvenes que te están escuchando en ese momento, puedes aportarles siendo una guía para prevenir un embarazo adolescente en el futuro. Entonces, la vocación docente está dentro del aula, así como también fuera del aula. Y existen ciertas acciones que hacen que gente de tu alrededor se pueda dar cuenta que tienes vocación o que no tienes vocación. A veces tú no la reconoces, pero la manera de enamorar a tus audiencias, la manera de transmitir recuerdos, anécdotas y conocimientos que van a durar para toda la vida, es lo que hace que otras personas se den cuenta de que tú en realidad tienes vocación docente. ¿Qué es lo que hace falta después para esto? Simplemente perfecciona estos conocimientos, adquiérelos a través de diferentes métodos. Tecnología existe hoy para perfeccionar estas experiencias, pero creo que lo más difícil es adquirir vocación, porque no todos la tienen y hay algunos que no están siendo identificados en el lugar correcto. Listo. Bueno, y eso va muy relacionado a lo que les venía diciendo, ¿no? Como hay esos personajes que a veces aparecen y le encienden a uno como esta llamita de generar
un interés extra por cosas que yo siento que pueden ser aplicables en mi vida y desarrolladas en mi vida. Y que es algo que como sociedad pues hemos visto que eso es algo que va con la persona, ¿sí? Hay personas que tienen, que terminan de estudiar, hacen un posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, tienen cantidad de diplomas. Y al momento de hacer una conferencia la gente les queda dormida, ¿sí? Y hay personas que de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar tanto, pero hacen una clase y todo el mundo así súper conectado. O personas que de pronto no han tenido una formación muy específica en algo, pero logran transmitir un saber con mucha pasión. Entonces digamos que en este caso, él habla de algo muy importante que es la vocación y eso es algo que hace parte como de la vivencia de la persona. Si hay un conocimiento que se especializa, ahorita nos especializamos, estudiamos 5 años para hacer específicamente saber de algo y poderlo transmitir. Sí, de hecho una licenciatura es precisamente tener la licencia de poder transmitir e impartir un conocimiento. Pero más allá de tener ese ítem de licenciado, ¿qué hago yo con eso? ¿Sí? Si de pronto no me están copiando en una clase, si se me están quedando dormidos, si no conectan conmigo, si no logran responder, de pronto no logran desarrollar su potencial. Entonces digamos que la vocación es algo que debe ir ahí y que también va a ser un componente muy importante a la hora de generar didácticas, porque si a mí me apasiona algo, quiere decir que yo ya lo he hecho, y ahí es donde entra también como la coherencia, ¿sí? Yo no puedo dar clases de dibujo si yo no dibujo, yo no puedo dar clases de pintura si yo no pinto, yo no puedo poner a hacer esculturas si yo no hago esculturas, yo no puedo poner no sé, a hacer X cosas si yo nunca he explorado eso, porque digamos que ahí es donde entra una incoherencia. Si yo he trabajado esto, ¿sí? Si yo lo he hecho, si yo ya he tenido experiencias con esto, pues yo ya sé cuáles son las posibilidades, hasta dónde llegué yo, transmitir ese conocimiento y ver qué pasa cuando otros interactúan con eso, ¿sí? Entonces, como eso, como que la vocación se trata digamos, de estar muy conectado con ese saber, porque en la medida en que yo esté conectado con el saber, pues va a ser muy fácil poder transmitirlo y las personas van a sentir eso, ¿sí? En el colegio habían profesores que uno definitivamente hay profesores que uno ni se acuerda, ¿sí? O clases que a uno se le hacían eternas, y uno no podía como pensar en otra cosa, o no podía sentir algo diferente a pensar como que a qué horas se va a acabar esto. Entonces la vocación es algo que no lo da la universidad, no lo da un título, lo da, digamos, es esa pasión por enseñar. Entonces aquí entra algo también muy interesante y es pensar que el arte, a diferencia de otras áreas del conocimiento, también trabaja mucho con el ser, trabaja mucho con el sentir. Y esto nos permite como ampliar mucho más el panorama. Como les digo, hay muchas otras áreas del conocimiento que están empezando a implementar estrategias artísticas o creativas para poder enseñar. Pero digamos que con el arte pasa algo muy distinto. Yo les decía hace 8 días. En matemáticas, cuando hacen un examen, en un examen se pueden colocar 2 más 2 igual a 4, ¿cierto? Yo ya sé que el que puso 6, que el que puso 3, que el que puso 5, pues es malo. ¿Sí? Porque pues no es el resultado que yo espero y no es lo lógico. En arte yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo lo puedo poner a combinar, por ejemplo, colores y saber de que azul y amarillo da verde, eso no va a cambiar nunca, ¿sí? Pero por lo menos estamos trabajando dibujo. Y en dibujo yo no puedo decir como que 2 más 2, 4 y bueno o malo, ¿sí? Hay unos lineamientos, obviamente, técnicos que yo puedo entrar a evaluar, pero como es algo que va como en la capacidad y como en la destreza y como dentro de esas habilidades que hablamos al principio, pues yo no puedo, digamos, como castrar de una al que de pronto apenas está empezando a dibujar, al que ya ha tenido mucha más experiencia, ¿sí? Entonces, cuando uno evalúa en arte es un poco más complejo porque no hay cosas exactas. Si hay unos lineamientos, obviamente. Cuando yo evalúo dibujo, por ejemplo, pues yo miro que haya sombreado, que haya, digamos, temas de proporción, simetría, eso yo lo puedo evaluar, digamos, con alguna cierta precisión. Pero de ahí la expresión, ¿sí? Dígame cómo evalúa uno, por ejemplo, la intuición, la creatividad, son cosas que queda muy complejo entrar a evaluar. De hecho, de las últimas pruebas que yo hice en la universidad, cuando uno estudia una licenciatura, uno hace unas pruebas, ¿no? Que se llaman LKS. A ustedes también les va a tocar.
Yo estaba terminando mi pregrado y en el ECAES teníamos esa discusión en clase, ¿sí? ¿Cómo me van a evaluar a mí con una prueba de CAES mi capacidad creativa en una clase? ¿O cómo me van a evaluar a mí mi capacidad de imaginación? O, por ejemplo, mi capacidad de crear cosas de la nada. En esa prueba de CAES no preguntaron nada de arte, ¿sí? Empezaba con matemáticas, física. Como les digo, yo la verdad, la parte de matemáticas, yo dije, o sea, yo estoy estudiando esa arte, muy difícil para mí entrar a hacer fórmulas y esto. Y no había ningún apartado donde preguntaran o te pusieran a hacer cosas que pudieran ver o acercarse como a una idea de lo que es la creatividad, de lo que es la composición o cosas que uno de pronto en arte maneja, ¿sí? Entonces es muy difícil cuando el mismo sistema a veces se encarga de llevar todo como el pensamiento de lo lógico, ¿no? Lo que está aquí, lo que se puede interpretar, lo que es certeza, lo que es un hecho, y no se pueden sesgar las otras cosas que también hacen parte de uno como ser, ¿sí? De tener una idea, de poderla desarrollar, de poder estar frente a un papel en blanco, ese papel en blanco volverlo una obra, de pintar, de explorar con el color, de explorar con materiales. Es muy difícil en una prueba de esas evaluarlo a uno. Sin embargo, se sigue haciendo. Y cuando entra uno a mirar quiénes están detrás de estas pruebas, pues entra uno a mirar otra vez que es gente que muchas veces ni siquiera es docente, gente que de pronto no tiene experiencia en un salón de clase, gente que de pronto nunca ha tenido acercamiento a otras áreas del conocimiento, a otras áreas del ser. Entonces, cuando hablo digamos, de saberes en el arte, de artes plásticas, también estoy hablando mucho de sensibilidades y de otras cosas que yo tengo que empezar a evaluar, ¿sí? Yo no puedo evaluar con los mismos criterios una clase de ciencias a una clase de arte, porque son muchas las cosas que entran en juego, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Yo aquí en Cali, pues ustedes saben que yo trabajo en un colegio artístico. De hecho, es el único colegio enteramente artístico en la ciudad. Es un colegio donde somos 7 artistas, más los profesores de academia. Y a veces hacemos cosas juntos. El colegio es una locura, es súper chévere. Entonces, yo tengo un taller y yo tengo clases de 2 horas, cosa que ya es muy distinto a un colegio estándar, ¿sí? Una clase de artes plásticas de 2 horas ya habla de la importancia que tiene esa clase para la formación. Por lo general la clase de arte era como 1 horita, media horita y chao. Y se evalúan igual las clases artísticas y las clases académicas. Es decir, que los estudiantes pasan, por ejemplo, de una clase de matemáticas a una clase de teatro, ¿sí? Terminan de ver teatro, pasan a química, después pasan a danza, después pasan a canto, después pasan a trigonometría y así todo el día. Entonces, en ese espacio del taller uno logra ver muchos procesos distintos, ¿sí? Entonces, digamos que empezamos a trabajar sobre algo, ponemos música y un concepto particular a trabajar y cada uno tiene una particularidad, ¿sí? Está el que le gusta hacerse solo, con sus audífonos, a pintar y a meterse en su mundo. Está el que no puede parar de hablar mientras trabaja. Está el que le cuesta concentrarse. Está el que pinta un pedacito y le toca pararse, volver a pintar otro pedacito porque es muy corporal, muy kinésico y necesita moverse. Entonces, todos esos universos están ahí, ¿sí? Ahí está reflejado el elefante, el miquito, el pez, el ganso, todos están ahí, ¿sí? Entonces, digamos que en una clase de ciencias, si yo pregunto otra vez 2 más 2, todos deben responder 4 y eso es una realidad y es un hecho. Y de ahí no puede pasar, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando con lo creativo, muy difícil decir es un hecho o es algo muy certero, ¿sí? Entonces digamos que es como fijarse en eso, como en esas múltiples posibilidades que hay. Entonces uno no puede evaluar igual. Y de hecho desde el ministerio hay como unas competencias que se evalúan dentro de la parte, digamos, artística, dentro de lo que son los lenguajes creativos, ¿sí? Y son 3 que necesito que tengan muy presentes. De hecho, muy bueno que lo apunten por ahí, eh, porque digamos, incluso hacen parte de lo que el ministerio está exigiendo, ¿sí? Recordemos que todos nos regimos también por unas normas y por unos estándares que nos dicen que hay que llevar a cabo, porque eso también traza unos objetivos muy específicos, ¿sí? Los profesores de colegio privado tenemos que seguirnos bajo unos lineamientos que hacen parte del colegio, los profesores del sector oficial pues siguen los lineamientos que dice el gobierno.
pero digamos que son como bases y como puntos de partida también. A veces uno esté de acuerdo o no, toca tener esos lineamientos y apuntarle como a lo que se está ofreciendo. Entonces les voy a mostrar aquí un documento que en algún momento vamos a leer. Es bien importante tenerlo claro. He hecho un documento muy chévere de leer. No es ladrilludo. A ver, les muestro por acá. Este. Se llama el documento 16 y yo se los voy a poner en el grupo porque ustedes como futuros licenciados en arte es importante que sepan todo esto. Que se me hizo. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. ¿Quieren decir algo? ¿Se volvieron a dormir? No, profe, hasta ahora pues todo va claro. Ok. Uy, esperen que no encuentro cómo lo comparto. Aquí está. Listo. Este es el famoso. Está cargando. Ahí. Este es el documento 16. Esto es se llama Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Sí, miren que es del Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia y todo esto. Sí, es algo súper oficial. Entonces aquí nos dan una guía de qué es esto de enseñar arte. Sí, porque es que enseñar arte es una vaina muy loca. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, hay personas que nacen y tienen una capacidad para dibujar, para pintar, para hacer cantidad de cosas que en realidad las pueden desarrollar por sí mismos, de manera autodidacta. ¿Cómo le enseño yo a alguien a ser artista? ¿Sí? ¿Cómo le enseño yo a alguien a ser inspirado, a tener como unas eh, nociones y sensibilidades? ¿Sí? Entonces digamos que es algo más complejo porque tiene muchos factores a diferencia de otras áreas del conocimiento. Y pues aquí me desglosan qué es la educación artística, ¿sí? Cuáles son esas competencias, qué hay que tener en cuenta, qué es lo ideal ver en estos grados, qué es lo ideal ver en estos grados, ¿sí? Profe, Dime. si no estoy mal, nosotros lo vimos con la profesora en el primer semestre. Ujú. Nosotros lo vimos con la profesora, ay, se me da el nombre de ella, que Roxana, tiene que ver con Gómez. No, Luisa, profe, Alejandra, con Luisa. Con Luisa. con Luisa. Luisa, la profesora Luisa, con ella vimos esto. Ah, bueno, súper. Entonces, ¿cuáles son esas tres? ¿Cuáles son las tres? A ver, voy a dejar de copiar aquí. ¿Cuáles son como los tres ejes principales que uno evalúa en una educación artística o hacia donde uno se debe encaminar, ¿sí se acuerdan? Chan, 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 ya le olvido. Pues yo como tal, yo no me acuerdo porque pues nosotros lo estudiamos en el primer semestre Ujú. y ya, ay, Ok. y ya como tal, ya después como nos agarramos fue a esto de la virtualidad, porque nosotros de primer semestre alcanzamos a ver como tal, como el primer corte en clases Sí, yo me acuerdo de ustedes por eso. presenciales y de resto virtual. Vimos como hasta marzo dibujo y después ya nos tocó terminar de todo y como que bueno, estaban empezando y les tocó así por tenaz. Pero bueno, aquí estamos y seguimos y resistimos. Bueno, son tres competencias que se evalúan en todo contexto artístico y son desde el ministerio, pero son muy interesantes también de mirar por todas las posibilidades que tienen. Entonces, tratemos de desglosarlas aquí. Una de ellas es, o uno de esos tres lineamientos es comunicación, el otro es apreciación estética y el otro es sensibilidad, ¿sí? Y son tres factores supremamente importantes en un contexto artístico, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les digo apreciación estética, ¿ustedes qué entienden por apreciación estética? ¿Qué es estética? Lo que sea que les venga a la cabeza, lo que entiendan, lo que interpreten. Aquí no estoy para juzgarlos. ¿Qué les viene a la cabeza cuando les digo apreciación estética? Cri, cri. Lo que interpreta como bello en un contexto. Lo que se interpreta como bello en un contexto. Ok, ¿qué más?
Estética. Lo que se me viene a la cabeza, profe, es eso como estética, eso cómo se llama que hacen las mujeres. Pues sí, como que los salones de belleza, El algo salón de así. belleza, la estética. El salón de estética. Ok. Sí. Sí, es válido, sí. ¿Qué más? Profe, es como, o sea, como la belleza que se lleva como, ¿cómo te explico, profe? Es así como dice, como lo dijo mi compañera, ¿no? Algo bello, o sea, que impresiona. Ok. Algo que impresiona. Listo. Por ahí Valentina alzó la mano. ¿Qué más, Valentina? Profe, creo yo que la estética es la belleza, tanto natural Ujú. como física. También, pues, es como un modo de arte, creo yo, Ok. porque tiene que ver con la belleza. Bueno, listo. Entonces vamos a tratar aquí de desglosar un poco eso que es bien amplio. Cuando yo hablo de estética, hablo de el cuerpo lo atraviesan muchos estímulos, muchísimos estímulos. Por ejemplo, yo estoy aquí sentado hablando y hay una temperatura en este cuarto donde estoy trabajando, ¿sí? Que es el cuarto donde yo me encierro a trabajar. Hay unos sonidos que logro escuchar a lo lejos. Hay de pronto, no sé, en este momento no tengo medias, entonces siento la temperatura del piso, ¿sí? La estética es cómo esos estímulos atraviesan el cuerpo y cómo hay unas experiencias que yo empiezo a sentir e interpretar. Cuando hablo de experiencia estética, hablo de estos estados en los que yo me sumerjo en una sensación, en una experiencia, por ejemplo. A mí me pasa mucho, a mí me gusta muchísimo la música, ¿sí? Yo casi que todo lo hago escuchando música. De hecho, ustedes han visto que en clase yo siempre les pongo música. Em, y yo por lo menos puedo estar escuchando una canción y hay canciones que yo siento que me atraviesan, ¿sí? Y esta vaina, así como Amparo Grisales, esta vaina nos eriza y uno siente una descarga. Eso es una experiencia estética. La estética es como esa sensibilidad o como esa apreciación de mi entorno, ¿sí? Que yo veo la hojita caer, que yo siento la lluvia, que yo toco texturas y trato de interpretarlas, que yo cierro los ojos y toco mi cuerpo y siento cosas, ¿sí? Entonces digamos que la estética va muy relacionada con eso, lo que se transmite, exacto, lo que atraviesa el cuerpo. El cuerpo es un vehículo y este vehículo está interpretando la realidad de todos esos estímulos. Un olor que llega, algo que me roza y yo siento, ¿sí? Eso es estética. Y bueno, ya digamos en plano filosófico, pues estética es como todo lo que aborda el tema de la belleza desde Grecia, ¿sí? Por eso también la vamos a encontrar como en filosofía. De hecho, aquí Luis me hizo acordar de algo muy chistoso y es que mi carrera de pregrado se llama Licenciatura en Artes Visuales y Estética. Entonces en algún punto me pasó algo muy chistoso porque a mí me preguntó que qué estaba estudiando. Yo le dije, no, yo estoy estudiando licenciatura en artes visuales y estética. Me dijo, ah, qué chévere, vas a aprender a arreglar uñas, a cortar pelo y todo eso, ¿no? Por la asociación que hay de estética con todos los conceptos que tenemos ahora de belleza, ¿sí? Que además son conceptos de belleza, a veces como raros, ¿no? Como loco del tema de la belleza, que en última la belleza es muy subjetiva. Entonces, digamos que sí, ahorita estética, centro de spa y estética, ¿sí? Porque estética lo asociamos a verse bien, a lucir bien, pero está implícito como esta cosa de la belleza. Entonces, cuando hablo de apreciación estética, aquí es clave, porque estoy hablando de apreciación, es apreciar, ¿no? Contemplar. Estoy hablando de aprender a contemplar estéticamente algo. Es decir, que hay unas sensibilidades ahí que me permiten contemplar algo. Entonces, eso se apúntenlo por ahí, la apreciación estética, concretamente, ¿cómo lo podríamos abordar, por ejemplo? Y es bien importante. Mm, el espacio de educación artística, yo considero que es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Porque eso va a permitir que más adelante la cultura se siga fortaleciendo. ¿A dónde voy con esto? Un ejemplo. Si yo en un salón de clase estoy enseñando pintura y en esta clase de pintura yo los pongo a pintar, entre todos pintamos diferentes materiales, chévere, la pasamos bacano.
pero yo también les empiezo a dejar la semillita de que aprendan a apreciar una pintura, ¿sí? De que se puedan parar en un museo, mirar la pintura, saber desglosar, saber qué es interpretar, qué es describir, qué me está queriendo decir eso, en términos de composición, en términos de lo expresivo, y que más adelante esa personita, de saber apreciar estéticamente la pintura, sienta la necesidad de consumir arte, ¿sí? Y cuando hablo de consumir arte, no estoy hablando de que compre arte, sino de que vaya a exposiciones, de que de pronto genere producto, que empiece a circular, que haga sus propias imágenes, ¿sí? Que haga sus propias composiciones y que eso comience a circular, no solo en el mercado del arte, sino a nivel cultural. Entonces pongo otro ejemplo, la apreciación estética, por ejemplo. Yo les contaba que aquí en Cali a veces hacen muchos eventos que son eventos brutales, ¿sí? Que traen gente durísima, traen gente, la otra vez trajeron un chelista o un músico, pues, de yo no sé dónde, que era una eminencia, y yo recuerdo que fui con alguien, y la entrada era gratuita, era una cosa supremamente elegante, súper elaborada, y el man era una bestia tocando, sí, era una cosa que me dice, ¿de qué planeta es? Impresionante. Y en ese teatrico, en esa salita, solamente habían como 6 personas. Entonces uno me pone a pensar, ok, solamente 6 personas aquí viendo tocar a este músico excepcional. De pronto un concierto de música popular no le cabe a la gente, ¿sí? Y eso también quiere decir que la apreciación estética de las personas se está yendo como hacia una inercia o como hacia lo común. Mientras que yo en un espacio, digamos, de formación artística, yo puedo generar ese interés. Que si yo enseño música, esas personas que ven música conmigo más adelante sienten la necesidad de ir a ver a estos espacios de música, ¿sí? De entrar a un concierto de filarmónica, de saber qué es música de cámara, de ir a esos eventos o a estos espacios culturales, de asistir, de hacer parte, o si no asiste, al menos de promoverlos, que esa gestión cultural esté ahí como implícita, ¿sí? Que si alguien está viendo audiovisual, bueno, que más adelante quiera hacer sus propias producciones, que produzca otro tipo de contenidos, que de pronto no se quede viendo la novela repetida de RCN y Caracol, sino que busque otras formas de expresión, que mire, por ejemplo, enseñar Colombia todos esos cortometrajes y todas esas cosas que están haciendo a nivel nacional. Sí, la apreciación estética es eso, que una persona que ve teatro, pues consuma teatro, consumiendo en el buen sentido, consumiendo en el sentido de que pueda asistir, pueda promover, pueda crear y que esos espacios de cultura no se pierdan, ¿sí? Y es algo por lo menos que yo noto que es un interés muy fuerte de la FUP por los contextos que hay. Yo les contaba hace 8 días. Y muchos de los trabajos de grado tienen esa preocupación y eso es una cosa que está ahí latente, vivita, y es, me preocupa que en mi comunidad los jóvenes se están yendo más por la parte de lo digital y ya no saben qué es un chumbe, ¿sí? O ya no saben de dónde proviene la música que escuchamos, o no le interesa tocar el violín caucano, sino que le interesa la guitarra eléctrica, ¿sí? Hay una preocupación muy fuerte de que esas tradiciones culturales, tanto afro como eh, de, de las poblaciones en las que ustedes están, digamos que hay un interés o una preocupación de que eso no se pierda. ¿Por qué? Porque es un legado. Una apreciación estética lo que haría sería eso, generar esas reflexiones de que haya un conocimiento de eso para que lo puedan seguir haciendo, ¿sí? Ah, que mire esta pieza cerámica, hace parte de nuestra ancestralidad, listo, hagamos más. Y con estas piezas construyamos otras cosas. O generemos un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, a ver qué pasa, pero que se sepa que eso está ahí, que hace parte de una raíz. La apreciación estética debe apuntarles como a eso. Sí, al menos yo lo interpreto de esa manera, porque me parece que el espacio de educación en arte es un espacio de futuros gestores culturales, cohesionadores sociales de esa cultura y también creadores de productos. Cuando hablo de productos es pintura, música, cerámica, todo esto, ¿sí? Que de pronto las personas que hacen parte de cabildos, pues dentro de ese mismo cabildo puedan generar ese interés en las nuevas generaciones en que no se pierdan ciertas cosas. La apreciación estética le aporta eso. Y también le aporta pues al tema de ser muy crítico, ¿sí? Uno no puede estar en el campo artístico sin ser crítico, porque eso es como, no sé, como no estar en nada, ¿sí? Uno el arte le permite ver el mundo
de otra manera, interpretarlo de otra manera y también expresarlo de otra manera, ¿sí? A nosotros las personas que nos movemos en el campo artístico no somos superhéroes ni somos superdotados, pero a nosotros el mundo nos atraviesa de otra forma, a nosotros el mundo nos afecta de otra forma, nos sensibiliza de otras maneras. De pronto un ingeniero no se va a sensibilizar frente a una situación a como lo hacemos nosotros, ¿sí? No quiere decir que ellos sean robots y nosotros no, no, porque todo el mundo se afecta por las cosas, pero los artistas nos afectan de maneras muy distintas, ¿sí? Entonces es también ser muy crítico a la hora de yo ver cosas eh, y comenzar a abordar desde otros panoramas. Entonces la apreciación estética involucra todo eso, ¿sí? Como en un espacio de formación artística, yo procuro que esas personas que están ahí sean más adelante la semillita de que la cultura se siga moviendo y que el arte siga haciendo cosas. Eso es apreciación estética. Apenas he desglosado uno y ya me regué a hablar. Apreciación estética, entonces sería eso. Y comunicación, pues comunicación, la palabra ya abarca, digamos, como algo mucho más certero, y la comunicación es esa capacidad de expresar, cómo yo expreso, cómo yo digo, ¿sí? Pero como estamos en un contexto artístico, no es repetir como un loro, sino que es en el caso de las plásticas, que es lo nuestro campo, cómo yo comunico algo, un tema muy específico, o cómo yo genero nuevas formas de comunicar, que no necesariamente son las tradicionales, que a partir de una instalación artística, por ejemplo, yo puedo hablar sobre, eh, no sé, sobre la violencia en Colombia, ¿sí? Que a partir de un cortometraje yo pueda generar reflexiones sobre, eh, no sé, sobre un tema particular, no sé, el paro, ¿sí? Que a partir de cierta serie de pinturas yo pueda generar reflexiones sobre la familia, que a partir de esculturas yo pueda generar reflexiones sobre, eh, no sé, sobre el cuerpo en los diferentes territorios, ¿sí? Entonces la comunicación es eso, cómo busco yo mecanismos o cómo genero yo estrategias para que las personas puedan, digamos, comenzarse a expresar de maneras distintas y utilizar los recursos artísticos precisamente para eso, para comunicar. Y la sensibilidad es bien importante porque en otras áreas del conocimiento de pronto van muy por el tema de la lógica, y en el arte pues sí hay una sensibilidad. Y la sensibilidad, que es lo que hablábamos ahora, es cómo esa experiencia de vida me atraviesa, ¿sí? Me afecta, me toca, la siento, la vivo, y eso me genera una relación con el mundo mucho más cercana, desde una sensibilidad, precisamente desde un sentir muy diferente, desde una experiencia muy distinta, de una subjetividad muy cargada como de empatía, digamos, de intuición, como todas estas áreas del ser que están ahí, que no podemos evitar, que nos atraviesan y hacen parte de nosotros. Entonces, digamos que la sensibilidad hace precisamente parte de eso, de cómo yo también veo en el otro un potencial, como esa personita que está allí a mi cargo en un salón, eh, puedo despertarle ciertas sensibilidades frente a lo que él es, frente a lo que él siente, frente a lo que él percibe, y cómo eso también es valioso, como eso también es algo, digamos, importante, ¿sí? Que es algo que por lo menos yo procuro hacer. Ustedes han visto que yo exijo ciertas cosas, pero yo también sé las capacidades de cada estudiante, entonces yo no le puedo colocar malo a alguien que de pronto está apenas aprendiendo, a alguien que ya tiene mucho recorrido, porque son procesos distintos. Entonces digamos que la sensibilidad también es cómo yo genero en el otro que pueda percibir un mundo un poco más empático, ¿sí? Como para resumir, es decir, que eso que pasa afuera, que lo afecta, no, él no sea indiferente a eso, sino que mire desde estos mecanismos artísticos, desde estas estrategias, él cómo lo puede abordar. Y el arte tiene esa facilidad. Yo les hablaba del tema de esto que se llama sublimar, ¿sí? Como si yo siento tristeza por un hecho que me afecta mucho, pues yo tengo dos opciones: me quedo llorando por eso, ¿sí? O logro transmutarlo como en otras cosas. Lo mismo la rabia, lo mismo la decepción, lo mismo todas estas cosas que nos atraviesan como seres humanos en una sociedad que cada vez pareciera más caótica.
y cómo el arte termina salvándonos de alguna manera, ¿sí? Entonces, como yo empiezo a tejer todas estas sensibilidades, todos estos estímulos en algo muy personal y digamos que me relaciono con el mundo desde ahí, saber de que el otro siente, saber de que este expresa de esta manera, saber de que yo tengo una manera muy específica de expresar, ¿sí? De que tengo mi forma particular de estar en una clase, de que en ciertos contextos me comporto de cierta manera y que todo eso hace parte de mí, me consolida como ser, como sujeto, ¿cierto? Entonces se trata de eso, la sensibilidad es también como yo despierto interés por lo artístico y cómo mi relación con eso artístico también es muy distinta. Y cuando yo mire un cuadro, yo diga, ok, este cuadro me genera esto y puede transmitir esto y puede significar esto. Cuando yo escucho una canción, yo puedo ver todo lo que hay detrás, más allá de que sea comercial o no. Cuando yo vea una película, pueda ver el trasfondo de lo que me están queriendo decir ahí. Eso también hace parte de una sensibilidad. Y las tres van muy conjugadas. Entonces, dentro de esos parámetros para evaluar el arte o para tener competencias en lo artístico, están esas tres. Apreciación estética, comunicación y sensibilidad, ¿sí? Son las tres lineamientos que van a estar ahí siempre en una educación artística y que ustedes también como futuros educadores deben tener eso presente aquí, que ustedes están haciendo una clase de cualquier cosa, no sé, una clase de figuras en barro, ¿cierto? ¿De qué manera esas tres cosas las van a incorporar? ¿Sí? ¿De qué manera va a estar la apreciación estética, la comunicación y la sensibilidad en una clase de figuras con barro? O que ustedes van a poner a pintar con el cuerpo, con las manos y con los pies, van a construir una pintura, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer ustedes para incorporar esas tres cositas ahí, tenerlas siempre muy claras, que sean como una línea y como una guía de trabajo y no queden como sueltas, ¿cierto? Por aquí Yuleisa dice, así como lo que personalmente me pasa con las pinturas de Picasso, más que todas las de su época amarilla que me transmiten cierta alegría. Exacto, ahí hay una sensibilidad frente a un color, ¿sí? Frente a un cierto tipo de imagen y frente a un movimiento muy particular que es el cubismo, ¿sí? Entonces digamos que es eso, es como yo me dejo permear por el mundo, pero no para quedarme con eso, sino para también sacar mi propia visión. No sé si ustedes han notado, pero los artistas lo que hacen es eso, es ver el mundo que está ahí, ¿sí? Y de ese mundo sacan diferentes interpretaciones de diferentes maneras, ¿sí? Lo ideal es que sea una manera muy poética, pero lo que hacen en última es eso, ¿sí? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o alguna inquietud, o alguien quiere decir algo. Ok, bueno. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos como, espérate que voy a buscar un videito. Yo sé que de pronto lo han visto, o si no lo han visto, pues nos va a permitir como ir cerrando aquí como estas discusiones que hemos tenido. A ver, ¿dónde está? Yo lo tenía por aquí. Es este. Bueno, antes de mostrárselo digamos, como comenzar a ver de lo que hablamos hoy. Vimos como un pequeño resumen, voy a hacer, ¿no? Vimos como esos orígenes de lo que es la construcción de escuela, de colegio, como lo hemos conocido, cuáles son esas intenciones con las que surge, que a veces pueden ser aterradoras, cómo eso se ha ido transformando, cómo hay cosas que siguen vigentes, cómo hay cosas que gracias a Dios se han ido cambiando, y cómo en un punto hay como una inflexión y el arte comienza como a calar, ¿no? Como que, ok, aquí está el arte, aquí está el arte, aquí está el arte. Y comienza, digamos, a permearse y a transversalizar otras áreas del conocimiento. Y cada vez más profesores de otras áreas del conocimiento comienzan a utilizar recursos artísticos para poder hacer sus clases. Y ahí es donde entra la didáctica. La didáctica es cómo yo enseño algo, para qué yo enseño eso, cómo voy a hacer para que me entiendan. Eso es una didáctica, es como una estrategia para transmitir un saber, ¿cierto? Cuando hablamos de artes plásticas, estamos hablando de todas las artes visuales que involucran utilizar algo para transformarlo, llámese pintura, dibujo, plastilina, cerámica, cámara fotográfica, lo que sea, ¿sí? Cómo yo utilizo esos recursos para poder generar algo. Y cómo la educación artística, pues, tiene, digamos, implícitas otras áreas del ser
que de pronto unas áreas más lógicas de pronto no dimensionan tanto, sí las dimensionan, pero de pronto no tanto como la parte artística, ¿sí? Y que desde el ministerio pues hay 3 lineamientos muy importantes a tener en cuenta que los desglose ahora, que son la apreciación estética, la comunicación y la sensibilidad como parte de esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Resumí toda la clase en 2 minuticos. Ahorita quiero que hagamos este video que de pronto lo han visto, para que hagamos como una reflexión final y comentarles una tareita que les voy a dejar. A ver acá. Esto se volvió viral, entonces sí es muy posible que lo hayan visto, pero vale la pena volverlo a ver. Ahorita yo les hablaba un poquito. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury,
If we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Listo. Bueno, ¿lo habían visto? ¿Qué pueden decir con respecto a esto? Profe, desde mi opinión, yo nunca lo había visto, pero me pareció muy agradable y me sorprendí mucho porque es que la forma en que él se expresa, en la que él hace ver que el maestro también salva vidas, también cambia vidas y ayuda a muchas personas, igual que los doctores y hasta más, porque pues los profesores, por decirlo así, enseñan, le enseñan a los estudiantes o alumnos a educarse. Entonces, como eso. Exacto. Sí, por aquí Yulisa dice, he visto el video antes, es muy cierto, la educación no ha cambiado mucho después de siglos, lo cual es triste y nos mantiene en una constante ignorancia llena de decaída ante un sistema de consumo, tratándonos como un montón y dejando de lado nuestro ser individual. Exactamente. Bueno, sí, era como para concluir porque la imagen inicial pues como que se cierra con lo que dicen en este video. Dice, ahora día nos están educando como unos robots y algunas personas no saben que todos tenemos distintas habilidades y sueños. Sí, hay una ventaja, es que nosotros como nos movemos en un campo artístico, así hayan currículos, así hayan, digamos, como cosas muy establecidas, el arte tiene esa capacidad como de cierta rebeldía, ¿no? Entonces como que siempre busca la manera como de que la cosa sea un poquito distinta. Entonces ahí donde la invitación siempre está, como que los recursos los tenemos. El arte tiene licencia para muchas cosas. Entonces, les quiero dejar una tareita muy chévere, muy interesante, y es que comencemos a tener como ciertos archivos. Yo por lo general siempre les pongo a hacer un cuaderno, pero esta vez no lo voy a hacer así porque pues estamos como en la virtualidad, pero sí vamos a hacer cierto recopilado de ejercicios que ustedes van a ir entregando pues cuando yo se los deje, ¿sí? Esta semana vamos a hacer algo muy interesante y es que vamos a sensibilizarnos mucho frente a algo. Hay algo que se llama el efecto Pigmalión, ¿sí? El efecto Pigmalión que es cuando yo de pronto caigo en cuenta de algo y de pronto eso comienzo a verlo en toda parte, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una moto Vespa, ¿sí? Entonces yo caigo en cuenta de que las moto Vespa son muy bonitas y comienzo a verlas en todas partes. No sé si le ha pasado. Que caigo en cuenta de que alguien está embarazada, entonces comienzo a ver embarazada en toda parte, ¿sí? Eso no es magia, no es vudú, no es nada de eso, sino que simplemente como el cerebro comienza a enfocarse en algo muy específico y percibe cosas que de pronto antes sabía que estaban ahí, pero no las había como sacado de ahí, ¿cierto? Entonces vamos a jugar un poco con eso y esta semana ustedes van a hacer una cacería de colores, ¿sí? Se van a enfocar en un color particular. Ustedes van a hacer una cacería del color amarillo. Entonces, en el transcurso de la semana, ustedes van a estar muy pendientes, van a vivir su vida normal, pero se van a sensibilizar frente a este color, ¿sí?
¿Cuántos tonos de amarillo hay a mi alrededor? ¿Qué elementos tengo amarillos yo en mi casa? En mi espacio donde trabajo, ¿qué tengo amarillo? ¿Cuántas prendas amarillas tengo, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer? Cada que ustedes caigan en cuenta del color amarillo, cada que ustedes lo vean por ahí, ustedes van a tomar una fotico. Entonces, en el transcurso de la semana van a estar muy pendientes del color amarillo, van a tomar la foto y al final van a hacer un collage que lo van a presentar de la siguiente manera. Dentro de 8 días, cada uno de ustedes me va a entregar algo así, una especie de mosaico, ¿sí? Van a hacer un mosaico y ese mosaico es lo que van a entregar. Miren que acá hay diferentes elementos de amarillo, amarillo en distintos tonos, desde las flores, desde, digamos, diferentes elementos, postes, semáforos. No necesariamente tienen que hacer lo mismo. Hay muchas formas de encontrar amarillo, no, estas no son las únicas. Y cada uno desde el lugar donde vive, desde la zona en la que está, desde los elementos que tiene, pero que las foticos queden así organizadas como en un mosaico. Lo pueden hacer en un Word, o lo pueden hacer en Paint, o no sé, en algún programa que les permita hacer collage. Van a ubicar esto. Miren que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Profe, Hay 20 fotos. Dime. si los compañeros míos tienen foto, la aplicación foto, ahí también se puede hacer los collages. Exacto, sí, hay muchas aplicaciones que permiten hacer eso y queda súper lindo. Entonces miren que hay alrededor de 25 fotos, ¿sí? Pueden hacer 20 o 25 fotos, es decir, que toda la semana vamos a estar muy atentos a estar pendientes del color amarillo, dónde lo vemos, dónde lo encontramos. Y en 8 días, pues me entregan esto, lo van a entregar el sábado cada uno me va a mostrar y lo van a enviar por WhatsApp, porque así pues van a tener toda la semana para hacer el ejercicio. Considero que no es una tarea, digamos, difícil, porque es simplemente sensibilizarse frente a algo. Y ejercicios como estos los vamos a ir haciendo cada semana, ¿sí? Precisamente para comenzar a relacionarnos con ese mundo desde un componente más creativo. Entonces, esta semana todo lo van a ver muy vibrante. Qué bueno que a Yuleisa le gusta la tapa amarilla de Picasso, porque va a disfrutar mucho pues el color, ¿sí? Y ver qué reflexiones surgen la otra semana con este ejercicio. ¿Qué pasó en ese recorrido? ¿Qué pasó con ese color amarillo? ¿Qué pasó cuando empecé a tomar las fotos? ¿Hubo fotos que no puse, profe? ¿Hubo fotos que no alcancé a hacer? ¿Hice más? ¿Hice menos? No sé, pasaron cosas mientras hacía el recorrido y mientras un día estaba en clase y vi que alguien tenía camisa amarilla y le tomé una foto. No sé, todo eso que surja en la cacería de este color, comentarlo la próxima clase en un collage bien bonito, bien presentadito para que vayamos guardando como esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, yo creo que por hoy podemos dejar ahí. A las 9:30, entonces nos vemos para que empecemos cerámica. Yo voy a acabar didáctica un poquito antes para que tengamos un espacio como para desayunar, ¿no? Porque si no acabaríamos didáctica y empezamos cerámica y como que, bueno, también es como mucha cosa para digerir. Entonces un lapsito de 20 minuticos, media hora para que desayunemos, vamos organizando pues el espacio. Ahorita vamos a empezar a trabajar con arcilla, hay unas recomendaciones pues que van a ver. Y bueno, nos vemos entonces ahorita en cerámica y si surge alguna inquietud en el transcurso de la semana pues me lo hacen saber. Apenas tenga la grabación de la clase pues se las comparto como lo hice con la de cerámica la semana pasada. ¿Listo? Los que de pronto no tengan arcilla el día de hoy, no sé si les sea posible conseguir al menos plastilina o si en estos 20 minuticos logran conseguir barro, no sé, algo como para que podamos trabajar. Si no tienen arcilla, pues plastilina. Yo por lo menos no alcancé a ir por la arcilla, voy a trabajar con plastilina para mostrarles. Yo me voy a poner a trabajar aquí con ustedes. Entonces, que tengan eso, o de pronto si en el patio tienen algún tipo de barro, buscar la manera de que quede muy similar a la arcilla, pero que ahorita podamos tener algo para trabajar. ¿Listo? Entonces, nos vemos a Profe, las 9:30. Dime. mira que ahí en mi casa hay como una especie de barro que es duro, pero al echarle uno agua se vuelve manejable para poder hacer ciertas, pues por decirlo así, dibujo y todo. Que también es muy rico porque, porque sabe rico también porque más que todo lo utilizo es para comérmelo. ¿Te comes el barro? Sí,
Wow, qué cantidad de minerales hay. Es Bueno, que, profe, ahorita, cuando llueve, el barro suelta, o la tierra suelta un olor. ujú, Entonces, a mí me induce a comérmelo. ok. Bueno, entonces, ahorita les explico también como una forma de ver la calidad y la plasticidad del barro, ¿sí? Entonces, para que tengamos como todos esos agentes en cuenta y empecemos a ver técnicamente cómo trabajamos esto de la arcilla, ¿sí? Y el barro. Entonces, a las 9:30 entonces nos vemos puntualitos para tener nuestra clase de cerámica. Voy a dejar de grabar aquí. Y bueno, dentro de 8 días entonces quiero ver esos ejercicios bien chévere y toda esa experiencia.